ante todo las palabras introductivas del ministro, que me han dado un gran placer. Mi presencia aquí se explica por un gran honor que me ha estado atribuido cuando se ha creado en el contexto del polo científico-tecnológico un centro llamado de diseño del conocimiento y que gentilmente y generosamente han dado mi nombre y apellido. Alguno puede decir un poco demasiado prematuro, se habrá podido esperar un poco, pero de cualquier manera es un gran honor y reconozco la sensibilidad y la buena voluntad que lo ha motivado. Ante todo, un pedido de piedad y de comprensión con respecto a mi español o argentino, porque prácticamente hace 60 años que no lo hablo regularmente. Espero contar con vuestra tolerancia. No es difícil que aparezcan algunas palabras en italiano, en cocoliche, no sé cómo dirían, pero de cualquier manera yo confío en vuestra buena voluntad. En esta ocasión, a diferencia de mis precedentes visitas, no me ocuparé de temas relativos al diseño industrial. Esto no significa, sea claro, que yo relativice la importancia de tales temas, sino que no me parece oportuno. Es más, me parece imprescindible una pausa de reflexión acerca del rol que el diseño industrial puede asumir en la economía nacional. Y por otra parte, creo que esta debería ser la tarea de las nuevas generaciones. Y seguramente no de la mía. Gracias, muy gentil. En junio de 2003, yo he participado en una experiencia muy interesante en Buenos Aires. He sido invitado por un grupo de intelectuales, más bien reducido, a discutir problemas de la cultura proyectual, del diseño, pero no solamente, sino en general, sobre mis intereses intelectuales, sobre mis preocupaciones, que ha sido una experiencia muy positiva. Eso era en el 2003. Ustedes saben que el 2003 es un año importantísimo en la historia de la cultura informática de nuestro tiempo. Es decir, que aparecen nuevas realidades como el Facebook, como el Twitter. Y una serie de consideraciones que yo había hecho, que eran la continuidad, la continuación de una serie de reflexiones teóricas que yo había hecho en los últimos 15 años sobre las nuevas tecnologías, anotando los aspectos positivos,
llamando la atención sobre aspectos que no me convencían, es decir, todas mis preocupaciones de comprender lo que estaba sucediendo en el mundo de las tecnologías más avanzadas de nuestro tiempo. En ese momento, el mio balance era obviamente positivo de un punto de vista social, cultural, general, pero anotaba ciertos momentos críticos que me parecían problemáticos al menos. Pero la cuestión es que en el 2003 y en el 2004, entre el 2003 y el 2005, se abren el mundo de dos nuevas situaciones, dos nuevas realidades. Una es el Facebook, el otro Twitter. Esas dos realidades no entraban en mis previsiones teóricas y mis reflexiones anteriores al 2003. Entre el 2004 y el 2006 nacen esas nuevas realidades que dominan toda la vida hoy actual de los jóvenes, a través del computer, a través del telefonino, a través de todas esas celular, todo ese mundo que está hoy configurado. Y es entonces con ese motivo que yo aprovecho esta oportunidad, digamos, en correspondencia con ese encuentro de 2003, que después ha terminado siendo un volumen dedicado al argumento, publicado en español, en correspondencia con esa época, una especie de diálogo con ese mismo grupo que en fondo expresaba toda una preocupación general, que yo cerco de actualizar en este encuentro mis reflexiones sobre las nuevas tecnologías, sobre las implicaciones sociales, las implicaciones culturales y también políticas. Yo he publicado dos libros muy precursores, principalmente en Italia. Uno en 1992, Real y Virtual, que ha sido traducido al español, y también Crítica de la Razón Informática, de 1947, que también ha sido publicado. Es precisamente en esos dos libros donde yo trataba de medirme con toda esa problemática, y debo decir, sobre todo en Italia, con el libro Real y Virtual, que fue un bestseller, yo creo haber comprendido en tiempo los problemas emergentes de la cultura en nuestra época. El argumento que me propongo discutir con ustedes esta tarde concierne un aspecto de lo que se ha dado en llamar la sociedad de la información. Me refiero en lo específico a las más recientes controversias, sobre todo en Europa, acerca de las implicaciones políticas, económicas y culturales de la actual gestión de la red de parte de los Estados Unidos. Controversias, sea claro, que van más allá de las tradicionales formas de antiamericanismo y que configuran ahora como un conflicto relativo a la defensa de la soberanía de los países en cuanto a estados independientes. Y esto, naturalmente, no solamente a los europeos,
sino a todos. Es decir, hay un problema ahora, aparte de nuestras preferencias políticas o ideológicas, un problema que se está caracterizando fuertemente como un problema de soberanía. Las palabras que les voy a decir sobre este argumento, el discurso que les debo hacer sobre este argumento, presupone, como método, que existen dos ámbitos temáticos estrechamente relacionados, pero que, por rigor de análisis, conviene tener separados. Este punto es muy importante. Por un lado, está el mundo de la social network, de la red social, el vasto y articulado sector que se identifica hoy principalmente, pero no solo, con el Facebook y Twitter. Ese es un mundo de problemas. Después hay un otro ámbito a que me refería antes. Por el otro está el mundo de la Big Data, de los grandes datos, que consiste en un inarrestable proceso de adquisición y fruición de datos, como nunca en el pasado ha sido posible. Principal actor y fruitor de este proceso son hoy, como se sabe, los Estados Unidos. Esta es la problemática, esta segunda, que a mí me interesa ver si es posible profundizar. Porque la discusión sobre la primera parte que yo he mencionado, sobre las cuestiones relativas al Twitter, son ya cosas que han sido discutidas y que parecería o da la impresión que todo el problema de las nuevas tecnologías es solamente ese aspecto, que es importantísimo, Yo me voy a referir a un otro problema que tiene una influencia enorme sobre todo el panorama mundial hoy, que estamos perdiendo completamente el control de los datos. Naturalmente, datos, parece abstracto decir datos. En realidad, no es una novedad. Toda la historia de la humanidad se ha basado, sobre todo, sobre el control de los datos. Una definición fría y descarnada de poder es identificar el poder con los datos, con el dominio de los datos. Quien tiene los datos tiene el poder. Ha sido así a través de toda la historia, de Babilonia hasta hoy. Siempre se ha tratado los sectores que suministraban y godeían del poder, precisamente trataban de secretar este dominio de los datos. Los monjes, toda esta gente escondía que ellos eran los que controlaban los datos, y no solamente en la Edad Media, sino antecedentemente. Hoy aparece más transparente todo eso. ¿Quién controla hoy los datos? Y hoy sabemos quiénes controlan hoy los datos, porque es imposible ya esconder quién controla los datos. Actualmente, todo el mundo relativo a los datos, a través de las nuevas tecnologías, ha llegado a tales dimensiones que no es posible imaginar. Eso es lo que se llaman
los big data, es decir, los grandes datos, Las suertes, el futuro de nuestras organizaciones sociales depende exclusivamente cómo podemos hoy contrastar o rediseñar el sistema general de la distribución de los datos. Últimamente es la gran novedad. Sea por el hecho que últimamente el control de los datos a nivel internacional ha exagerado o ha seguido fatalmente su propia naturaleza, ¿no? El control de los datos se ha transformado en un problema internacional, un problema de conflicto muy duro y muy difícil. No por el hecho un poco banal, un poco elemental, de que algunos grandes hombres, gentes de gobierno, han sido controlados en sus datos, como ha sido el caso del primer ministro en Alemania o anche en Brasil, en la presidencia brasileña. Eso es un hecho relativamente restringido. El problema es mucho más grave de eso, es mucho más complicado de eso. Algunos autores a nivel internacional, americanos, europeos, se han comenzado a ocupar, a prestar atención a esto. Dejemos al lado todo el problema de Twitter, dejemos toda esa discusión, dejemos todas esas cuestiones, concentrémonos sobre estos problemas. La gestión de los datos. El primer hombre de gobierno en Europa que ha roto el silencio ha estado el presidente del Parlamento Europeo, que es el alemán Martin Schulz. El presidente del Parlamento Europeo, nada menos, es decir, de toda esa comunidad, ha hecho un discurso de gran importancia, el primero que ha tenido el coraje de hacerlo. Es decir, es necesario encontrar una solución, un método para preservar la autonomía nacionales de frente a esta invasión enorme de conocimientos relativos a la gestión y administración de los datos. Algunos autores últimos, también siempre a nivel internacional, como Morozov o Carr, pero sobre todo Hofstadter, Yvonne Hofstadter, ha publicado hace pocos meses un libro fundamental, precisamente haciendo una relevación general del problema, de qué cosa se trata, pero no solamente, sino que ha prospectado soluciones a nivel legislativo, es decir, cómo los países de la Comunidad Europea deben desarrollar propuestas legislativas para impedir la absoluta injerencia de parte de los Estados Unidos, en este caso, en todas las cuestiones relativas a la gestión de los intereses nacionales. Naturalmente, este tema que estoy tratando aquí es tomado un poco con una actitud de sorpresa, de asombro, porque hay una cierta tendencia a creer que en el fondo los problemas son otros. No es verdad, los problemas no son otros. Este es el problema fundamental. No es el problema relativo a Twitter, tuitare o non tuitare. Todo eso está bien, todo eso ha sido un progreso en muchos sentidos, un fenómeno de comunicación. El problema está
ripeto, en la cuestión internacional de los intereses nacionales, de autonomía, de independencia y de creatividad. Es en este espíritu que un grupo muy numeroso de intelectuales europeos, pero no solo europeos, han publicado un gran manifiesto que es defender la democracia en la edad digital. Firmado de 5 premios Nobel y de más de 1000 intelectuales de muchos países. Y que esto ha hecho el centro, el núcleo de una propuesta de las Naciones Unidas de establecer una convención internacional de los derechos digitales. Una convención internacional de los derechos digitales. Porque el problema de que estoy hablando es el problema de los derechos digitales. Cierto, este problema no está separado del otro que había mencionado antes, porque hay una interconexión de muchas tecnologías que tienen que ver con la gestión de la privacidad, de la vida privada. Porque cuando yo hablo de datos, no estoy hablando de una abstracción. Los datos conciernen fundamentalmente el derecho a la vida privada y de la privacidad. Cuando todo es transparente, suena bien que el mundo es transparente y que todos somos transparentes. Lo que sucede es que hay quienes tienen beneficios de nuestra transparencia. Naturalmente, y yo concedo que el problema tiene una cierta complejidad, porque lo que nosotros llamamos la privacidad, la vida privada, es una conquista relativamente moderna. Está íntimamente vinculada al nacimiento de la individualidad moderna, del individuo moderno. El individuo moderno ha propuesto y llevado a la práctica un concepto de privacidad, ha establecido los límites que no se pueden modificar. Y eso es nuevo, es una gran novedad de la cultura, de la gran civilización burguesa, sobre todo después de la Revolución Francesa. Es decir, hay un área que no se puede penetrar, hay un área que se debe respetar. Naturalmente hay un contraargumento. Hoy dicen muchos jóvenes, a mí no me importa porque yo no tengo nada que esconder. Y eso es en parte verdad, pero en la cara del otro problema no se trata de no esconder, sino de conservar la propiedad de los propios elementos que componen nuestra individualidad en la sociedad que vivimos. Cierto, soy muy consciente del hecho que ha habido exageraciones del culto de la vida privada, el culto de la vida privada. También soy consciente de los motivos profundos que nace el control de la vida privada, es decir, de impedir que la vida privada pierda autonomía. Y eso tal vez hay que buscarlo en la primera fase del industrialismo en Inglaterra, donde era necesario crear la familia monocular, la familia elemental de mamá, papá y algunos chicos. Esa es una invención moderna que era extraña al mundo medieval, donde existía un concepto de familia difusa, ¿no? Ahora, todo ese concepto que en Inglaterra era progettato
ideato, concebido para evitar esa dispersión general del tejido social en el cual era imposible convertir la gente a la fábrica, porque todo el mundo, todo era fábrica y no era fábrica. Y entonces crea en la cultura inglesa del 800, 700, 800, esa idea fundamental de crear el home, la idea de crear la familia, el hogar cerrado. Yo creo que justo abrir, y ya se está abriendo en sí mismo, no es necesario que lo deseamos aquí, que se abra el concepto de familia, que se deje proliferar muchas formas de familia. Pero todo eso está todo muy bien, pero no a condición de una transparencia absoluta que se pueda filtrar a través de esa libertad el control absoluto de nuestras vidas individuales. Y naturalmente estamos discutiendo de un aspecto fundamental de las grandes tecnologías de hoy, porque como ya lo he dicho desde el principio, ¿no?, parte fundamental de la gran revolución tecnológica tiene que ver sobre todo con este problema, con el problema de controlo global en todas sus manifestaciones. Una curiosa idea, porque para hacer saltar la defensa individualista que era constituida por la vieja familia, ahora se abre la familia, pero para ejercer un control mucho más generalizado de las personas. Hay un problema, claro, existe el otro campo que yo no he tratado, que he excluido por método de no tratar, que es la cuestión de ese tipo de comunicación de Facebook, de Twitter, que son esas dos formas, sobre todo esas dos formas, las que constituyen una fuerte novedad con respecto al siglo precedente. Novedades fuertes. Porque a través de ese tuitar, de ese absoluto proliferar de diversas modalidades comunicativas, pero que en el fondo tienen una naturaleza dialogal, es de diálogo. ¿Pero qué es ese diálogo? ¿Qué es el diálogo que corre en Facebook y en el Twitter? Yo no estoy defendiendo el terreno tradicional del diálogo generalizado, que debe ser sagrado. Es posible admitir nuevas formas. Podemos tener a través de Facebook y Twitter modalidades que en el fondo no es que sean totalmente novedosas. No se puede olvidar los grandes moralistas de la antigüedad y aunque del 700 adoraban los mensajes breves. Cuando un Rochefoucauld, uno de los grandes creadores de este tipo de comunicación, dice, para dar un ejemplo, una frase que es muy extraña, ¿no? Cuando dice, traducido del francés, uno no es nunca tan feliz o infeliz como crecerlo.
Es fantástico. Fantástico. Porque si uno está infeliz, toma una solución. Ah, bueno, no. Si uno es feliz, hay una cierta incertidumbre. Entonces, ese tipo de sabiduría, naturalmente que es concentrada, que podría ser una frase comunicativa con el Twitter o con el Facebook, ¿no? Pero el problema es que hay una perspicacia y una astucia histórica y cultural de la humanidad, que esas formas que han sido importantísimas en la Bruyère, en la Rochefoucauld, todo ese mundo legítimo y espléndido, no era único. Existían a través los grandes tratados, las posibilidades de aprofundir, si esa frase misteriosa de la Rochefoucauld es justa o no es justa. Todo eso es posible, nos podríamos hacer, pero hay una novedad profunda, que es la multiactividad. El hecho que uno pueda al mismo tiempo hacer 5 o 6 cosas, y yo soy uno que viene de una experiencia como viejo profesor, y no de profesor académico, sino profesor militante, de vivir en comunidad con los estudiantes durante muchos años. Yo comprendo la importancia que esta revolución implica. Es decir, uno puede tener atenciones diversificadas, uno puede al mismo tiempo escribir en Facebook a su novia, al mismo tiempo escuchar una cosa en en fin, uno es plural en las experiencias comunicativas. Eso es una riqueza, pero el precio de esa riqueza es un problema objetivo, no hago un problema de defender el carácter sagrado, ¿no?, de la comunicación tradicional. Pero evidentemente que esta diversificación de las formas de comunicación crea problemas que comprometen el espesor, porque lo que se gana en extensión se pierde en espesor. Y el espesor no debe ser subestimado, porque el espesor tiene una tradición cultural en la vida cotidiana. No es cuestión de haber una preferencia por una determinada persona superficialmente y que eso baste. También es importancia la profundidad, el espesor de la relación con las otras personas. Y esta generalización de una socialización en todos los sentidos y de comunicación en todo el abanico no promete nada de bueno. Pero al mismo tiempo yo no estoy defendiendo el intimismo burgués como valor absoluto, sino simplemente llamando la atención de una cierta prudencia. Prudencia parece una palabra un poco desagradable, porque uno la asocia al temor de decir alguna cosa. Pero una prudencia que nace de la comprensión, de la inteligencia, que se debe ampliar, se debe admitir la proliferación de muchas actividades comunicativas, pero sin perder nunca la necesidad de que existen también las relaciones que tienen espesor, que es necesario conservar el espesor. Llegado a este punto, yo podría seguir perorando y discutiendo todas estas cosas, pero yo tomo una acción diversa. Quiero escucharlos a ustedes, porque tengo pocas oportunidades de tener un contacto masivo como este, ¿no?, que me da un gran placer
y que es motivo de orgullo para mí. Pero al mismo tiempo tengo la nostalgia de saber, yo soy un hombre que ha vivido siempre con los jóvenes, ¿no? Si a mí, con todo el respeto por los viejos y los ancianos, si un anciano o de mi edad me habla y me dice: Tomás, te quiero ver, así hablamos de los viejos tiempos, yo entro en un tal terror que no sé cómo vivir. De cualquier manera, nada contra los viejos, porque yo soy un súper viejo, pero, digamos, es una preocupación. Por tanto, les pido un gran favor, una cortesía, que me hagan preguntas, que me digan así, que me digan lo que piensan, qué problemas interesantes que han escuchado de mí no les parecen justos o les parece que podrían mejorarse. Yo soy disponible. Entonces, el banquete se ha abierto.